¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Iniciamos aquí, como ven, nuestro tiempo para las entrevistas, para el análisis de la actualidad a través de la conversación que vamos a mantener con un invitado, y hoy un invitado de excepción, es profesor universitario aquí en España, en la Universidad Camilo José Cela, es consultor político de primera línea. Max Romer, una persona muy interesante que hoy nos acompaña. ¿Qué tal, gracias, Max? Javier. Consultor político, decía, profesor de la Universidad Camilo José Cela, y a mí algo que me parece muy interesante de su biografía, Max, es esa mezcla germano-venezolana que usted lleva consigo, ¿no? Sí, bueno, un poco rara, es una cosa muy rara. Venezolano, es alemán, ha pasado 40 años de su vida en Venezuela, ¿no? Sí, bueno, una vida distinta, diversa, ahora en España, construyendo en España, se hizo en Venezuela, así que bueno, la vida es así, cosmopolita. Es además colaborador de medios de comunicación españoles. Por ejemplo, este mismo sábado en el ABC aparecía un artículo con el título de Boliburgueses y oligarcas, en el que describía cómo el chavismo, lejos de conseguir esa igualdad social a la que decía estar entregado, ha favorecido la creación de una nueva clase económica en Venezuela, una nueva casta económica de ricos, de gente que se ha enriquecido no con el trabajo y el esfuerzo, sino sin trabajo, muy fácilmente, simplemente por estar arrimados al poder. Con los contactos en el poder, así es. Pues bueno, este artículo de Boliburgueses y oligarcas, que está en tribuna abierta en el diario ABC, que además es un honor realmente estar en ese periódico, en esta tribuna. Ya es la segunda vez que participo en esta tribuna, la primera creo que fue en 2013. Pues lo que planteo en este artículo es precisamente eso, ese enriquecimiento de un grupo de venezolanos a través de esos contactos con el poder. Eso es una condición que llama la atención. Llama la atención porque el discurso del chavismo ha estado vinculado siempre hacia un otro fantasma que no sabemos quién es, pero que ha estado convertido en un oligarca. Es decir, todo aquel que venga... El oligarca es el enemigo en el discurso chavista. El enemigo. Pero ellos han formado otra oligarquía. Pero ellos han creado una boliburguesía, ¿sí? Que para poderla distinguir de esa oligarquía han creado otra. Un otro que se opone a aquel otro oligarca. Entonces, esos dos otros que de alguna manera están dominando el ejercicio de la gran economía o de la macroeconomía, pues de alguna manera hay que distinguirlos, porque los oligarcas, dentro de los que están banqueros como Escotet o empresarios como Mendoza, pues son personas que han estado trabajando por la construcción de un país y de una economía a pesar no solamente del mismo gobierno chavista, sino a pesar de todo lo que significó el ejercicio democrático previo. O sea, son personas que decidieron tener el ejercicio hacia la banca, el ejercicio a la empresa, el ejercicio hacia las inversiones, etcétera, y que a pesar de los gobiernos han ido construyendo fortuna y generando empleo. ¿Qué pasa con la boliburguesía? Que ha ido generando fortuna, pero no ha ido generando empleo. No son empresarios, son personas que se han ocupado de enriquecerse gracias a ese poder, y eso es lo que yo planteo en ese artículo. En ese artículo, y habla también de los bolichicos. ¿Quién son los bolichicos? Bolichicos son los más jóvenes de la cadena económica o alimentaria, podríamos decirlo, de esa succión de lo que es del gobierno. Los bolichicos están directamente vinculados a esas personas que no pertenecen a esa boliburguesía, pero son los más jóvenes. Los que han llegado ya han nacido dentro de esta estructura chavista que tiene 17 años. Eran chicos, muy chicos, cuando nacieron. No conocieron la etapa anterior al chavismo. No conocieron la etapa anterior al chavismo, tampoco conocieron lo que significó la creación de empresa, porque recordemos que toda la gran mayoría de la empresa venezolana ha desaparecido gracias a la expropiación y a la no inclusión dentro del aparato productivo venezolano. Recordemos también, por ejemplo, hay que pensar por un momento determinado que el empresariado venezolano desapareció con el gobierno de Chávez. Desapareció. Exprópiese, desaparecía esa empresa. Al desaparecer la empresa, se quedaba un montón de personas sin trabajo. No porque el gobierno del presidente Chávez le fuese a quitar el trabajo inmediatamente, sino porque el desdibujamiento empresarial de esa propia empresa desaparecía en muy poco tiempo.
Desaparecía porque no había interés de propulsar o impulsar, mejor dicho, la palabra es impulsar, de impulsar a ese empresariado para que hiciera otra cosa. Entonces, ¿es Venezuela, con este panorama de bolichicos, de boliburgueses, un país, sin embargo, con la estructura económica totalmente destrozada? Desmantelada. Desmantelada. Sí. Y con unos precios del petróleo que ahora son tan bajos, ya llega el momento en el que está al borde de la crisis humanitaria, quiero entender. Sí. Eso, bueno, se menciona permanentemente eso. Realmente está Venezuela en un momento muy complejo, en un momento de hambruna prácticamente, a las puertas de una hambruna, a las puertas de una condición muy desfavorable en el punto de vista económico, microeconómico. Hay niveles de desesperación, los precios se disparan permanentemente, lo que significan los salarios ya no son capaces de abastecer o de satisfacer las demandas de una familia. Entonces tenemos una condición en que la economía se desmanteló a lo largo de 17 años. 17 años desmantelando la economía de un país significa el desmantelamiento absoluto y la necesaria inversión. Es que no se puede hablar de reinversión, inversión urgente para poder sacar adelante a ese país. ¿Qué le parece a Mas Romer esta idea según la cual el chavismo o Hugo Chávez hizo cosas buenas y Maduro no? O sea, esta ruptura que pretenden hacer algunos entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Yo no creo que haya ninguna ruptura entre esas dos ideologías. O sea, el presidente Chávez, lamentablemente para él, se murió. O sea, eso no estaba... Maduro es una consecuencia inevitable de Hugo Chávez. Es correcto, es correcto. Recordemos que Nicolás Maduro fue su canciller, fue el ministro de Relaciones Exteriores durante prácticamente todo el periodo de Chávez. Y eso, pues él es parte de ese gabinete chavista. Y es igual que era la Asamblea Nacional, igual que es el Tribunal Superior de Justicia. Todo y cada uno de esos fenómenos, cada uno de esos poderes, está creado a imagen y semejanza de Hugo Rafael Chávez Frías. Y eso no se puede decir que es que Maduro haga peor gobierno que Chávez. Lo que pasa es que a Maduro le ha correspondido heredar los errores económicos del gobierno de Chávez. Y le correspondió heredar la gran deuda en la que se implicó el gobierno venezolano y en la que está subsumido ahora todos los ciudadanos del Estado venezolano. Eso es lo que está pasando. Que a Chávez le tocaron tiempos de vacas gordas con el petróleo a 100, a este le ha tocado tiempos de vacas flacas con el petróleo a 20. Pero también le tocaron a otros presidentes en el pasado precios de petróleo muy risibles y tuvieron que sacar la economía adelante o endeudar la economía o tratar de entrar en mecanismos como neoliberales, que hubo que ocurrir. Y hubo cierres de bancos como el Banco Latino en el año 93. Entonces, ese tipo de fenómenos lo que implica o lo que invita es a que Venezuela no se puede pensar hoy día en términos de boliburguesía o oligarquía nada más. Hay que pensar en Venezuela en cómo hacer para dejar de ser, uno, monoproductor, que lo ha sido toda la vida, dos, tratar de convertir... Y estas ideas de Nicolás Maduro, ahora que habla de la monoproducción, de fomentar la pesca o la agricultura urbana, estas ideas que pone él sobre el tapete últimamente en sus planes de emergencia económica, ¿qué le parecen? Bueno, algo tiene que hacer, algo tiene que hacer para distraer al pueblo. O sea, porque de alguna manera la gente no tiene agua, no hay electricidad, no hay comida, no hay seguridad, no hay salud, no hay educación, etcétera. Algo tiene que hacer, aunque sea hablar por televisión. Y esas ideas maravillosas que se le van ocurriendo, por lo menos, van distrayendo al pueblo. Es el circo para tratar de crear el pan, porque es que no hay ni pan y no hay circo, el único circo es él. Entonces, de alguna manera, él está tratando de hacer un circo para crear el pan. Eso es lo que está pasando. Plan de emergencia económica, no puede existir un plan de emergencia económica si no hay un plan de emergencia macroeconómico a largo plazo pensado sobre la base de los ingresos de un país que no tiene ingresos. Es como cuando una familia tiene algún patrimonio, unas joyas o algo por el estilo, las tiene que vender para salir adelante. Y después cree que ese patrimonio sigue. No, está vendido. No está, ya no los comimos. Eso es lo que ha pasado en Venezuela. El patrimonio se digirió ya y han salido reservas del Banco Central de oro y etcétera. O sea, está desmantelado por haber pensado en un criterio comunista de la apropiación de la propiedad privada productiva
y haber desmantelado el aparato productivo. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Y esa consecuencia, para volver a entrar en un proceso diferente, necesitas primero a esa oligarquía que ha estado creyendo en la Venezuela siempre, los Mendoza, los Escotets, etcétera. Primero en esos, y después en que estas personas sean capaces de seducir a otros empresarios para invertir en un país desmantelado que necesita urgentemente crear agro, crear industria turística, crear autovías necesarias para movilizar a la gente, todo, hasta la moral. Hay que inventar hasta la moral. Pero, sin embargo, Marx, el día 6 de diciembre del año pasado hubo un cambio muy importante, hubo un punto de inflexión con ese triunfo de los partidos de la Unidad Democrática en el Poder Legislativo. Nicolás Maduro sigue siendo el presidente de la República, pero a partir de ahí se inició el cambio en Venezuela realmente ese día, o hemos sido demasiado optimistas con esto. Se ha sido demasiado ingenuo, demasiado ingenuo. Realmente el planteamiento chavista siempre ha estado hasta el 2021, siempre ha estado hasta el 2021. Hugo Chávez dijo que esta Constitución nos iba a servir hasta el 2021. Y si uno observa con detalle, tanto el Tribunal Superior de Justicia como las demás instituciones, salvo la Asamblea Nacional, que en este momento tiene mayoría de la oposición, todas las demás instituciones están amparadas y eclosionadas en virtud del chavismo. Cuando uno observa que la Asamblea Nacional es lo único no chavista, pero que tiene una cantidad de cortapisas chavistas alrededor, era muy ingenuo pensar que la Asamblea pudiera generar ese cambio macroeconómico necesario. No es posible que desde el punto de vista legislativo se puedan hacer esas cosas. Eso no es posible. Eso es, evidentemente, se entiende el gran valor que los diputados de la Asamblea Nacional quieren hacer y proponer y transformar y cambiar, por una parte, y de cambiar esa ideología reinante, que lo primero que hizo Henry Ramos Alup fue decir, momento, aquí mandamos nosotros y esto tiene un orden de debate y no se debate lo que usted quiera, sino lo que está en la agenda. Eso es un primer punto, un primer apunte moral dentro de todo ese proceso que se estaba viviendo en la Asamblea Nacional. El segundo apunte moral fue importante, la inclusión de los medios de comunicación para que hubiese una llamada plural o una visión plural de lo que estaba pasando dentro de la Asamblea y no la visión única de la Asamblea Nacional Televisión, que era lo único que pasaba. A partir de ese momento hay dos grandes apuntes, pero no se puede llegar a mucho más. Se puede llegar a modificar algunas leyes, se puede llegar a proponer algunas leyes, siempre y cuando le convengan al chavismo, porque si no van al Tribunal Superior de Justicia y anulan esto. Le veo muy pesimista con lo que puede hacer la nueva Asamblea Nacional. No, pesimista no, realista. Pero la propia Constitución venezolana sí que establece, por ejemplo, medidas como el referéndum revocatorio, la enmienda constitucional. Eso sí. El referéndum revocatorio es el gran momento, es el gran momento de la oposición. Si la oposición logra abanderar un referéndum revocatorio y lo logra realmente, a pesar de todas las cortapisas que pudiese haber institucionales como Consejo Nacional Electoral, Tribunal Superior de Justicia, etcétera, pero que sea la Asamblea Nacional la que promueva y coadyuve a los líderes de la oposición a que esto ocurra, evidentemente ahí tendremos un gran aval para que el presidente Maduro salga del poder y se pueda ir a elecciones y se pueda tener un nuevo legislativo, un nuevo poder legislativo. Pero evidentemente es muy complicado. ¿Cuál sería la mejor salida? Porque ahora se habla de una o de otra. Lo mejor sería que renunciara Nicolás Maduro, pero eso va a ser difícil, que renunciara a la presidencia de la República. Pero ¿cuál sería de esas dos salidas la más conveniente? El referéndum revocatorio necesita un buen número de firmas, sí, y la enmienda constitucional necesita poner de acuerdo a todos los partidos de la Unidad Democrática, que es un abanico bastante variopinto de personas y de ideologías ahí. Yo creo que lo más importante, lo más fácil sería llegar al referéndum revocatorio. Más fácil es eso. Evidentemente, la voluntad de la firma está. Pero estoy seguro que 10 millones de venezolanos firmarían ya, con el hambre que hay, por la salida de Nicolás Maduro. Lo firmarían ya. Ahora, hace falta, por supuesto, que se emprenda la acción de recoger esas firmas, de demostrar que ya no hay listas Tascón, de demostrar que ya no puede existir ese miedo, etc. Por ejemplo, yo que estoy en este momento en este programa de televisión, yo no estoy teniendo miedo.
porque estoy utilizando el canal de televisión para decir estas cosas que pienso. ¿No? Cuando escribo en el diario del ABC, no estoy teniendo miedo. Podría tener evidentemente muchísimas repercusiones para mí el haber escrito esto, ¿o no? Evidentemente sí. Evidentemente es sí. una crítica Es muy dura, a toda la estructura de poder del chavismo. Pero no tengo miedo. No lo tengo. Porque uno sabe perfectamente bien que como una persona que tiene un criterio democrático y es un demócrata convencido, los demócratas convencidos tenemos por delante lo que nos resguarda a nosotros es la ley y nos resguardan las instituciones, o las nacionales o las internacionales. Y bueno, hay que confiar en ello, hay que confiar en ello. Y eso es lo más importante que hay que pensar. Y otra de las posibilidades que se plantean ahora en Venezuela es que el propio bloque oficialista, el PSUV, se resquebraje y precipite algún tipo de salida de Nicolás Maduro. ¿Usted eso lo ve factible o no? Incluso el ejército también. Bueno, los ejércitos se mueven solamente cuando el hambre del pueblo llama a los sables de los ejércitos. Eso yo no he creído nunca en que los ejércitos se vayan a mover, nunca lo he creído. Los pocos momentos importantes en que el ejército venezolano ha hecho algún guiño de señor presidente Chávez, no nos gusta mucho, pues está preso. El señor hizo así al sable y apenas un centímetro. Es que no hizo ni como águila roja, sino simplemente un centímetro. Y está preso. Ese es el general Baduel, ¿verdad? Pero yo sí creo que el PSUV tampoco se va a resquebrajar. Ellos saben perfectamente bien que todos tienen rabos de paja y que la candela es mucha, que la boliburguesía toca las ramas de esas rabos de paja y que de alguna manera todo ese proceso pues se desmoronaría como un castillo de naipes. Es demasiado lo que tendría que perder el Partido Socialista Unido de Venezuela con una llamada de atención al presidente Maduro diciendo salte. Lo harían solo si tuviesen la certeza de que desde la propia fila hubiese alguien que abanderara todos los votos necesarios para ser el siguiente presidente. Entonces, las elecciones serían en 2019 si la oposición no consigue, el bloque democrático no consigue una salida antes, pero Venezuela está en condiciones, con la crisis económica que está viendo tan brutal, de soportar a Nicolás Maduro hasta 2019. Evidentemente no. Ni espiritualmente está dispuesta a eso, ni está tampoco dispuesta a seguir pasando hambre. Evidentemente es que ni que se cambie el presidente se deja de pasar hambre, porque es que el dinero no alcanza. El dinero no alcanza. Se ha creado tal aparato alrededor. Hay tanta deuda con China y con Rusia de lo que se debe, de la cantidad de dinero que se debe, que es imposible. Es imposible. Ni que el petróleo estuviera otra vez a 100. ¿Y qué le parece? Porque el clientelismo en que se ha subsumido a Venezuela, que no es un clientelismo muy distinto a lo que se vivió en el siglo XIX, con las montoneras, ni tampoco un clientelismo muy distinto al que se vivió en tiempos de la democracia alternativa, COPEI, Acción Democrática. Ese clientelismo que el venezolano de alguna manera le ha gustado siempre, porque es muy fácil que a uno le regalen unas láminas de Uralita para ponerle el techo al rancho o pintar la fachada con un bote de pintura, eso es muy fácil y eso ocurrió siempre, eso ocurrió siempre. Es muy propio en Venezuela ver que hay una casa pobre y esa casa pobre está muy bien pintada. La pintura se la obsequiaron en la campaña electoral. Y al fondo de esa primera puerta hay una pared, siempre hay una pared. Y en la pared hay un retrato. ¿Quién es el del retrato? El que manda. Si uno rascara detrás de cada uno de esos retratos, se encuentra que detrás de Maduro está Chávez, detrás de Chávez está Caldera, detrás de Caldera está Velázquez, detrás de Velázquez está Carlos Andrés Pérez, y así, así, así. Y puede llegar uno hasta el general Gómez, ¿sí? En retratos, uno detrás del otro. ¿Eso qué es? Es la forma de comprender que si el que manda me da, yo soy feliz. Pero eso es una cultura muy del populismo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. ¿Es Venezuela un país muy proclive al populismo y está siendo el chavismo como, digamos, la apoteosis de eso? Es la apoteosis de eso. A mí que me dé el Estado lo que... yo estoy convencido de que es así. A mí que me dé el Estado lo que yo necesito, porque esa apoteosis del populismo, lo que hizo el chavismo fue destapar esa forma de ser, hacerla mucho más patente.
Y Max Romer, ¿qué opina, por ejemplo, de un fenómeno como el de Podemos, como persona también muy conocedora, de hecho es profesor universitario en Madrid, Sí. de Derecho de la Información. Del populismo, profesor de Derecho de la Información, del populismo de Podemos? Porque hay personas en España que dicen, no, esto es diferente a lo de Hugo Chávez, y no se dan cuenta que Hugo Chávez en el momento anterior a entrar al poder tenía un discurso prácticamente idéntico al que tiene Pablo Iglesias ahora, y un tono también muy parecido. Como experto también se lo pregunto en comunicación política. Yo invitaría a las personas que están viendo este programa a que revisen YouTube en plena campaña de Chávez en el año 98. 98, digo Sí. Hugo Chávez del año 98. Del año 98. Hugo Chávez del año 98 parecía un personaje que era de centro, que iba a trabajar de alguna manera con los empresarios, con el extranjero, con lo internacional, iba a potenciar la industria de Venezuela. Incluso parecía más moderado que a Pablo Iglesias ahora. Mucho más. A su vez tenía un criterio muy importante que era el combate contra la corrupción, y muchas de las personas que le votaron a él votaron por ese combate a la corrupción, esa oferta de combate a la corrupción. Bueno, usted ve a ese Hugo Chávez de 1998 y observe a Hugo Chávez de 2007, por ejemplo, cerrando Radio Caracas Televisión. O observe a Hugo Chávez con el silbato, votando gente de Petróleos de Venezuela en 2002. ¿Sí? Ese es Hugo Chávez. Hugo Chávez era un manso cordero, ¿sí? Un personaje que ofrecía acabar con la corrupción, y veamos la cantidad de boliburguesía que se gestó en su gobierno. No es un gesto de Maduro. No. Esto es una cosa gestada desde el gobierno de Hugo Chávez. ¿Para usted le parece que Pablo Iglesias, Podemos, tiene una posibilidad real de llegar al poder en España, o es una realidad finalmente diferente al estar en el marco de la Unión Europea, que de alguna forma se inmuniza contra el populismo más fácilmente? Bueno, vamos a ver. Tsipras llegó a Grecia, ¿no? Y Italia ha tenido coqueteos muy cercanos también con Beppe Grillo, ¿no? Entonces, ojo, que Europa no es un seguro de vida para los países. Europa es un marco institucional importante, pero realmente hay mucho que hacer dentro de Europa. Pablo Iglesias sabe muy bien, o supo muy bien, entrar en Europa a través del Parlamento Europeo, y es un hombre hábil. Es un hombre hábil de cuidado, de mucho cuidado. Pablo Iglesias es una persona inteligente, tan inteligente como Hugo Chávez en su día. Es un hombre muy inteligente, muy inteligente. Sí, sí. Pues Max Romer, ha sido un placer tenerla aquí con nosotros en el Venezolano de Televisión España. Muchas gracias, hasta otra. Esperamos contar con usted como siempre, en algún otro día, analizar la actualidad. que necesiten. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra entrevista de hoy. Max Romer, profesor universitario aquí en Madrid, en la Universidad Camilo José Cela, articulista, analista político, experto también en comunicación política. Ha sido nuestra entrevista de hoy, que ya saben que pueden seguir a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. No se vayan, porque ahora llegan las noticias. Hasta ahora.